Hola, les damos la bienvenida a La Pata que le falta a la mesa, un programa realizado con recursos públicos. Y yo soy Gloria Pinilla y en esta ocasión hablaremos sobre matronazgos. Usamos este término para nombrar los liderazgos femeninos al interior de las comunidades, los que ejercen las matronas, las matriarcas, las mujeres cuyo poder y compromiso es guía para los pueblos. Esas mujeres que gracias a su arduo trabajo inciden en la vida de las demás personas, porque la labor de estas mujeres no se limita a los propios hijos e hijas, sino que sus labores de cuidado se extienden a los hijos e hijas de otras mujeres, a las comadres, a los hombres, a los mayores y mayoras. Hay quienes ejercen de parteras y otras ejercen de sabedoras o de sacerdotisas. La gran madre, la mamá grande, la matriarca, quien predomina en las relaciones sociales y constituye una figura de autoridad, pero ¿quién cuida a quienes cuidan? ¿Qué impulsa a estas mujeres a hacerse cargo no solo de sus hijos e hijas, sino de toda la comunidad? Y este es el tema que hoy ponemos sobre esta mesa y los invitamos a compartir entonces la palabra, pasar a esta mesa con el hashtag numeral matronazgos, mujeres grandes, y con el numeral Mesa Capital. Y vamos a empezar a ajustar esta mesa con una corta historia que nos trae Mauricio Martínez. Hoy nos trae en compañía de Lorena Riasgos una historia. Lorena es una mujer joven y afrodescendiente que gracias a su trabajo se destaca como lideresa en su comunidad. Veamos entonces la historia. Hola, me encuentro con Lorena Montaño Riasco. Ella es miembro, hace parte de la Escuela de Formación Yemayá. Y bueno, hablaremos acerca del matronazgo, del cuidado al otro, de la diferenciación entre maternidad y demás. Y bueno, también les traemos una sorpresa y es una beneficiaria de toda esta política de cuidado. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la maternidad y el matronazgo comunitario? Bueno, pues digamos la diferencia un poco entre la maternidad, pero dependiendo un poco de los pueblos, es que en ocasiones la maternidad debe asumirse de manera como individual. La mujer viendo cómo saca adelante su niño, lo forma, y en ocasiones compartiendo con algún núcleo cercano, como si está el papá o si está quizás algún familiar. Pero en el madronazgo el tema es más colectivo, ¿no? Que es un poco la apuesta de los pueblos afrodescendientes y muchos de los pueblos étnicos, que es asumir estos procesos de maternidad, pero colectivamente, donde el niño ya no solo debe ser una preocupación de la mamá, que es quien lo engendra, sino que es un tema que le compete también a la comunidad. Dentro de lo que tú ves y de lo que tú vienes haciendo con Yemayá, ¿en qué se parece a un matronazgo? Yo creo que tiene de todo, ¿no? Que dentro de la escuela Yemayá no lo pensamos así como desde esa categoría matronazgo, sino como el tema de la educación colectiva. Entonces la escuela Yemayá recibe niños, niñas desde muy pequeñitos, 4, 3 años, hasta que ya están grandes, y con ellos adelantamos como procesos de formación. Pero estos niños o niñas que participan no solo los vemos como un niño aislado, sino que nos preocupamos un poco como por sus vidas y situaciones, y muchos de ellos, pues sobre todo a las matronas ya mayores, ellas los llaman como tía, con mucho cariño y aprecio, y le tienen mucho respeto. Entonces ahí es como que nos preocupamos bastante por el cuidado de esos niños y niñas que en ocasiones quizás sus papás o sus mamás, porque la gran mayoría son criados por sus madres solteras, no tienen el tiempo para estar como con ellos todos los días, entonces dan ese espacio y ese escenario para que podamos reflexionar con ellos. Entonces yo creo que ahí se construye como un lazo distinto, como al de un proceso ajeno de formamos estos niños, vengo y los veo y chao, sino que nos interesaba bastante como qué les está pasando con sus vidas, que mejoren su proceso académico, pero también queremos que a la proyección de futuro estos niños y niñas tengan como mayores posibilidades como personas afrodescendientes de acceder a la educación superior y cambiar sus vidas un poco. Entonces yo creo que ahí vamos construyendo la idea de familia.
Hablar de los liderazgos femeninos expresados en forma de matronazgos remite a una forma de organización social de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros que definitivamente no tienen nada que ver con el patriarcado, aunque a veces se busca equipararlos. Porque definitivamente cuando hay matronazgos a lo que nos referimos es al bienestar común, al vivir sabroso, a la vida en dignidad. Y en estas formas de organización social, pero también espiritual, no hay primacía de la mujer sobre el hombre, sino que las mujeres, desafortunadamente, aún somos entendidas como ciudadanas de tercera y segunda categoría. Y las mujeres indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras aún nos vemos marginalizadas. Y ese marcador racial tiene un impacto importante en nuestra autoestima, en nuestra moral. Entonces, Pini, ¿cómo pudiéramos, digamos, avanzar para que estos matronazgos sean mucho más visibles? Pues precisamente así es, Tatiana, y por eso hoy tenemos la enorme fortuna de conversar sobre el tema con Yalile Quiñones Obando, lideresa, matrona y mayora de saberes ancestrales. También es sobreviviente del conflicto armado colombiano y representante legal de la Fundación Pueblo Piel Brillante. Es una organización sin ánimo de lucro que ha venido desarrollando su labor con población también víctima del conflicto armado. Yalile es profesional también en comercio y en contaduría y ha usado precisamente esos conocimientos para beneficiar a su comunidad. También nos acompaña la lideresa indígena amazónica Bernardita Remuica Pojo del pueblo Muruy, quien ha ejercido su liderazgo preservando los conocimientos propios, los de su pueblo, ha defendido los derechos de las mujeres, de las personas jóvenes, de los niños y niñas de la Amazonía colombiana, y en todas sus labores, sus tareas, ha resaltado la cosmovisión y la pervivencia de los pueblos indígenas a través de la cosmovisión, el conocimiento, la pedagogía, pero también de los emprendimientos. Bernardita es docente, pedagoga. Y precisamente para hablar con nuestras lideresas, con Bernardina y con Yalile, pues quisiéramos preguntarle sobre todo a Yalile, según su experiencia, ¿qué caracteriza, digamos, esos liderazgos femeninos, negros, afrodescendientes, raciales y raizales y palenqueros? ¿Y por qué una mujer como usted, Yalile, decidió abanderar las luchas de esos pueblos, pese al riesgo que eso puede significar, ejercer esa condición de liderazgo, Yalile? Buenas tardes para todas y todos y todes, y agradecida con la vida, con Dios, por estos espacios maravillosos. Esos liderazgos, bueno, yo soy docente de profesión y ejerciendo mis labores como docente, se me despertó también ese deseo de otras luchas muy enfocadas en el cuidado. Sufríamos una problemática muy complicada de fumigaciones indiscriminadas y nos vimos en la necesidad, me vi en la necesidad de, además de ejercer mi labor como docente en el aula, iniciar un trabajo con las madres de los niños y niñas para hacer un proceso de protección a las semillas alimenticias y medicinales que estaban siendo arrasadas por esa situación. Esa problemática en mi territorio ancestral, en Nariño, me genera un desplazamiento masivo de 8,000 personas y por eso soy sobreviviente del conflicto interno armado que todavía vive el país. Pero entonces, hablar de esos liderazgos de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, una vez fui desterritorializada, eso me genera el espíritu de saber por qué esa inclinación siempre al liderazgo, pese a los riesgos, a las amenazas, a cualquier cantidad de problemáticas que me ha tocado enfrentar y vivir. Por también rescatar a niños y niñas de los riesgos del reclutamiento. Entonces, empecé a averiguar y me di cuenta que yo vengo de un matronato de las cusitas africanas. ¿De las qué? Mujeres cusitas africanas. Y las cusitas africanas tienen una estrategia de cuidado
que tiene 4 componentes fundamentales. Entonces, cuando yo indagué sobre mi origen de mi madre África, de la cuna África, entonces me di cuenta que yo soy de la tribu de las cusitas. Y las cusitas tienen una estrategia en particular. Y yo, sin saberlo, estaba poniendo en práctica esa estrategia. Y los 4 componentes inician por el arropamiento. El arropamiento es un telar que trabajamos mujeres víctimas y desmovilizadas. Y ese telar es un simbolismo de cuidado, de protección, de arropar, de tapar, de conservar, de preservar, de guardar. Y se refiere a guardar la cultura, a preservar la tierra, a preservar los orígenes, a preservar los saberes. Y el segundo componente se llama zumbo de azotea. Entonces son nuestros secretos para sembrar, nuestros secretos para procesar y nuestros secretos para cosechar. Entonces nos dimos cuenta que había que poner en práctica todo ese saber y entonces con nuestros secretos hacemos toda nuestra medicina ancestral para cuidar. Entonces hacemos nuestros baos, nuestros baños, todo el proceso de limpieza, de psicoprotección espiritual, de limpieza propia, de limpieza para nuestras casas, para la tierra, para nuestro entorno, para nuestros barrios. El segundo componente. El tercero es la elaboración o son nuestros cutrús. ¿Cuándo se habló de cutrús por primera vez? Cuando la comadre de Afrodés, liderado por nuestra mayora Luz Marina Becerra, iniciaron un proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ¿sí? Entonces dijimos, vamos a personificar a cada desaparecido. Y los mismos familiares lo tejían. Literalmente era como una muñeca. Pero entonces, para no llamarles muñecos a nuestros seres dados por desaparecidos, les colocamos ese precioso nombre cutrús. Y el cutrús es un mandato ancestral, es una travesía de las cusitas africanas. Entonces, se dice claramente en nuestro matronato de las mujeres de Cus que aquellas tribus africanas que se sintieron civilizadas y se salieron del cutrús, que es un mandato ancestral de 17 componentes para cuidar la tierra, para proteger la vida, para vivir sabroso, sin tener riquezas, sin acumular riquezas. El mandato tiene 17 componentes. Entonces, esas tribus que se salieron del cutrús fueron las primeras en ser esclavizadas. Entonces, nuestras deidades quisieron que toda esta estrategia del matronato de Cus, de las cusitas africanas, hiciera una travesía por todo el mundo y por todos los continentes donde fuimos desterritorializados, para que esa herencia y ese conocimiento llegara al resto del mundo. Y el cuarto componente de esta estrategia son nuestros macundales, que es toda la psicoespiritualidad africana. Nosotros casi las cusitas no hablamos de espíritus, porque hay espíritus malignos, hay espíritus perversos, hay espíritus perturbadores, malos. Nosotros hablamos de nuestros macundales, que es nuestra psicoespiritualidad. Nuestros mayores, mayoras, matrones, matronas. Y esas santas matriarcas
ese matriarcado. Porque el matriarcado es el que pone en marcha esta estrategia del arropamiento, del zumbo de azotea, de los cutrús y de nuestros macundales para que haya equilibrio nuevamente en el mundo, en la tierra, en los seres humanos. Qué maravilla. Según esto, Yalile, lideresa, los temas de protección están muy asociados también con el carácter simbólico de nuestros pueblos. Me parece importante también mencionar, Pini, que para hablar de matronazgos también es importante referirse a la interseccionalidad, porque, como diría Kimberly Crenshaw, nos atraviesan unas realidades de raza y de sesgos de género, y por eso también es importante entender cómo esos se combinan en lo social, en lo político, en lo económico, pero también en lo privado y en lo público, y pueden generar mucho daño, ¿no? Esos caracteres que nos diferencian y nos marginalizan. Entonces, esta noción de interseccionalidad nos ayuda, nos invita a reflexionar sobre las múltiples formas de exclusión que, pese a todo, las mujeres hemos sabido sortear muy bien y surgimos, ¿no? Como el ave fénix, esforzándonos muchas veces el doble para que nos reconozcan la mitad. ¿Qué tendríamos que decir sobre eso, Bernardita? Bernardita, que viene también del pueblo Huitoto del Amazonas. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Complementando también desde el pueblo Muru y Huitoto del Amazonas, Cabildo Huitoto en Bogotá. Pues cada pueblo, cada tribu, cada etnia tiene su forma o su manera de expresarse, ¿no? Aquí la hermana Yalile pues le está tratando de matronazgo, ¿no? Pues para nosotros se llama abuelos o abuelas. Ya. Y dentro de esta categoría de abuelos y abuelas sabedoras también están pues mucho más los médicos tradicionales, están también los cantores, porque en nuestro pueblo se canta demasiado, también están tanto hombres como mujeres que imparten la medicina, ¿ya? O sea, desde el conocimiento de la espiritualidad. Más bien no hablamos de espíritus, como mencionaba, hablamos más bien como de la espiritualidad, como de lo profundo, como de esa esencia de saberes que han dejado nuestros abuelos, nuestros ancestros, como un legado enfocado como en la medicina tradicional, porque la medicina es integral también para nosotros, porque también si hablamos de medicina también hablamos de educación, ¿ya? Hablamos de educación, la medicina, también hablamos de los territorios, ¿ya? Porque todo ese conjunto de territorio, de territorialidad, es nuestra cosmovisión, ¿ya? Por eso es que dentro de nuestras medicinas, tan importante el abuelo tabaco, ya convertido ya en el ambil. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Para nosotros el chupar el ambil es para que nosotros pensemos bonito, ¿ya? Que fluya nuestro pensamiento, ¿ya? Y nuestros mayores mambean, más que todos los abuelos, nosotros las mujeres solo es el abuelo tabaco. Cuando mambea es porque todo ese pensamiento bonito, ya que se genera con la espiritualidad del ambil, que se exprese bonito, ¿ya? Que pensemos bonito y expresemos bonito, ¿ya? Y por eso es que dentro del mundo amazónico, las personas que impartimos la medicina debe haber una coherencia en nosotros, en lo que pensamos, en lo que decimos y nuestras acciones, ¿ya? Porque a veces podemos hablar muy bonito, pero nuestra acción dice lo contrario, ¿ya? Y eso se conjuga, digamos, en el respeto. Y cuando hablamos del respeto, pues viene el equilibrio, ¿ya? Porque en nuestras comunidades ya, sea la interculturalidad también y el desarraigo también
de personas que han salido, que se han olvidado de nuestras raíces, de nuestro ombligo allá en el territorio, pues son las personas vulnerables en este contexto de ciudad. ¿Ya? Y esa vulnerabilidad nos hace también bajar un poco la dignidad de los pueblos amazónicos, o de todas las etnias. Creo que esto en todo el contexto en general, en la sociedad. Entonces, cuando las personas salimos de las normas, pues nos volvemos vulnerables porque nos olvidamos de los principios, de los valores, ¿ya? Entonces, por eso, hoy por hoy, también la pedagogía que se maneja, decía el compañero Cuna Abadío Green, de que hay una pedagogía de la Madre Tierra, justamente eso, regresar a nuestro origen, ¿ya? Porque mucha gente que salieron, como decía aquí la hermana Yalile, que se salen de ese contexto, se vuelven vulnerables y son las personas que se pierden. Entonces, en esta pedagogía de Madre Tierra decía que hay que regresar al origen, ¿ya? Para volver a renacer nuestra Madre Tierra, el vientre de nuestra Madre Tierra, para volver a nacer, para ser nuevas personas, para nuestra pervivencia y nuestra reivindicación. Con esa pedagogía, invocando esa pedagogía de la Madre Tierra, invocando también al abuelo Tabaco y también acompañados de la tribu de las Cusitas africanas, pues nos vamos ahora a un primer corte, pero ya regresamos para seguir buscando y tal vez ajustando la pata que le puede hacer falta a esta mesa. Pues muy bien, regresamos a la pata que le falta a la mesa. Y Mauricio Martínez nos trae la segunda parte del encuentro con una lideresa joven y afrodescendiente aquí en Bogotá. Y hoy tenemos la continuación de esa historia. Conservar, venimos de diferentes lugares. Me encuentro con Laura Ochoa. Digamos que hoy es un programa especial porque pues no es solo una invitada de un mismo tema, sino que tengo a una de las beneficiarias de Yemayá. Y bueno, con ella quiero hablar acerca de esos resultados que nos acaba de contar Lorena acerca de todo este proceso de Yemayá. Entonces, bueno, Laura, cuéntame cómo empezó Yemayá en tu vida, cómo empezó este proceso de matronazgos a través de tu formación. Hola. Bueno, mi proceso en la escuela Yemayá comenzó aproximadamente cuando yo tenía 10 años, más o menos, supongo. Yo inicié por un tema de danzas, creo yo. Así lo que recuerdo, como que una olla comunitaria, y nos invitaban como a hacer temas de fútbol, otro tipo de deportes tradicionales, danzas. A mí me quedó gustando el tema de danzas porque siempre he sido como una niña muy activa. Entonces empezamos con el tema de danzas, luego ya de ir de danzas me vinculé ya directamente con la fundación, con la escuela Yemayá, viendo todo el proceso, digamos. No era una fundación como todas las demás, se podría decir, porque era una fundación en la que yo me sentía representada, es una fundación en la que yo decía, esta es mi gente, que yo me sentía de ahí. No sé si les ha pasado como que en algún momento de su vida están en un lugar que se sienten bien, pero no lo sienten suyo, o sea, saben que el lugar es de otra persona, pero digamos en la escuela Yemayá o en la Fundación CISPAC pasa eso, que es un lugar que usted siente suyo, que usted sí es de ahí, que usted pertenece a ese lugar. Entonces eso es lo que me pasó a mí y yo dije, de aquí soy, aquí me quedo y aquí sigo. Ya ahora soy voluntaria en la escuela Yemayá, ya trato de transmitirle a los niños todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi recorrido. O sea que tú vas a hacer una nueva, o vas a impartir esos nuevos matronazgos, pero ahora con esos niños que vienen atrás tuyo, que vas a empezar a formar, que vas a empezar a cobijarlos bajo tus alas, como inicialmente hizo, bueno, doña Rosa, estas personas que también a ti se te convirtieron como en segundas madres. Sí, exacto, pues es la idea y es lo que quiero como surgir con esos liderazgos también, y no tener el típico liderazgo
común, occidental o corriente, sino tener ese liderazgo, como tú lo dices, de mis matronas, que nos enseñan por medio del amor, de la cultura, del arte, se preocupan por nosotras, de lo que nosotras somos, de nuestra identidad, de todo eso, de, como tú lo decías, de ser nuestras mamás. Digamos, en la fundación yo tengo 20.000 tías. Entonces también la territorialidad es súper importante y sí me sueño con eso, con seguir rescatando nuestras culturas en la ciudad. Venimos de diferentes lugares a conservar la cultura, mandamiento de unidad. Bueno, como vimos, Laura Marlene Ochoa es beneficiaria de la Fundación Yemayá, a la que también pertenece Lorena Riascos, y es que definitivamente estos matronazgos están cambiando los territorios. Pero vale la pena mencionar que el pueblo Muruy Munay, también conocido como Huitoto, se asienta a lo largo de los ríos Amazonas y Caquetá. Entendemos que en sus formas de organización social el cacicazgo cultural se hereda y solo pueden hacerlo los hombres. Sin embargo, es la mujer quien transmite la tradición. Se dice que hay funcionalidad y complementariedad, pero ¿cómo se dan en tu pueblo, sabedora, esos liderazgos femeninos? Y la pregunta específica es, ¿cómo una mujer indígena puede enfrentar a quienes le dicen que no puede llegar a donde quiere llegar? ¿Y cómo desarrolla ese valor para hacerse escuchar? Sí, continuamos con la segunda parte. Muchísimas gracias. En nuestra comunidad viene es por linaje el conocimiento, ¿ya? Entonces, como en nuestras comunidades, ya sea por parte de la madre o ya sea por parte del padre, ya viene lo linaje. Entonces, en la comunidad sabemos que nuestros padres pues son de médicos tradicionales. Entonces, por ese mismo ya le reconocen a uno de que, por ejemplo, mi mamá es partera. Mi abuelo por parte de mi mamá también fue gran cacique, ¿ya? Pero ellos murieron muy jóvenes en las guerras espirituales. Y por parte también de mi padre, mis abuelos, fueron como 6 abuelos, que también, mi abuelo Jeremuy, él también falleció en guerras espirituales por territorio, porque en nuestras comunidades, en nuestro territorio, también hay guerras entre tribus, ¿ya? Creo que eso hasta ahora sigue sucediendo. Entonces, en eso se han muerto. Entonces, de ahí es que vamos ejerciendo el liderazgo. El liderazgo al principio se ejercía en el marco de la medicina, ¿ya? Y también en el marco del arte, ¿ya? Porque dentro del arte involucramos lo que son las danzas, lo que son las canciones, el compartir también con nuestros abuelos. Ellos desde muy pequeños nos enseñan, como a los 10 años nos dan el ambil, que es nuestra protección. Y para que seamos buenos cantores, nos dan una bola así de ambil y lo tragamos para que nos refresque nuestra mente, nuestra garganta, nuestro espíritu, ¿ya? Entonces, no todas las mujeres indígenas somos cantoras, algunas, que eso ya también viene por linaje. Entonces, así hoy por hoy se viene reconociendo el liderazgo, o sea, empieza en la parte de la medicina, en la parte de la espiritualidad. Y ya con el tiempo, me acuerdo tanto de la Constitución del 91, donde tuvimos la oportunidad, las mujeres, de irnos a las escuelas. Otras nos mandaron a la normal, ya las primeras docentes pues se llamaban normalistas, ¿no? Hoy en día ya son licenciadas, ya se hacen licenciatura. Entonces ahí, como en ese proceso, las mujeres amazónicas pues hemos ido saliendo, pues, y también nuestros abuelos, que son nuestros defensores, y nuestros tíos, nuestras tías, pues han respetado nuestros procesos. Por eso en la Amazonía no somos muchos, pero sí habemos mujeres líderes, también ejerciendo la medicina, ejerciendo el liderazgo, ejerciendo ya funciones públicas con el Estado, con el distrito, en diferentes instituciones ya hay mujeres. O sea, partimos desde la medicina y llegamos ya en la parte política. Ya hay compañeras que se han lanzado al político electoral, pues desafortunadamente pues no han ganado, pero
han hecho ese esfuerzo. Sí. Han hecho el esfuerzo. Entonces, ahí así es que surge nuestro liderazgo. Por eso decía también es complementario. Cuando hablo de la complementariedad, porque la medicina, el trabajo, la educación, ya en nuestro territorio, el trabajo en las chagras, el trabajo de la minga, todo se hace, o sea, con el varón. ¿Ya? Y nosotras estamos ahí ayudando. ¿Ya? Ya en la parte, digamos, del manejo de la medicina y del liderazgo, el hombre respeta. ¿Ya? Algunos hombres, no todos, los que ya como han mirado, han respetado el proceso cosmogónico de nuestro linaje. Entonces, los que se han casado con mujeres que somos líderes, que practicamos la medicina, entonces nos debe respetar, no nos deben discriminar. Y así por el estilo se han quedado también muchas mujeres pues solas ejerciendo la medicina, porque no todo el mundo también está en esa capacidad de ejercer la medicina, sí. Como en todo, ¿no? Sí, así como el conocimiento viene por linaje, también esos liderazgos vienen también por linajes. Entonces los liderazgos femeninos, los matronazgos, pues se caracterizan por buscar espacios desde donde hablar y generar procesos. Muchas veces implican cuestionar lo establecido y aprender a tratar a las personas sin sesgos de género, es decir, tener la capacidad, la delicadeza de tratar por igual a hombres y a mujeres y la paciencia para aceptar los procesos, para crecer de a poco, para irse puliendo y afinando de tal manera que ese liderazgo realmente resulte productivo y sea positivo para la comunidad. Así es, Gloria. Pero yo quería preguntarle a la lideresa de Yamile, claramente vivimos en sociedades en que se nos enseña que ser una mujer indígena, afrodescendiente, negra, raizal o palenquera es vergonzante y se satanizan nuestras maneras de relacionarnos, nuestros rituales ceremoniales y esas nociones se refuerzan con el drama del conflicto armado y el desplazamiento. ¿Cómo has hecho? ¿Cuáles son las herramientas, además de las que ya nos contaste, para fortalecer la autoestima y salir del drama de la victimización? ¿Qué pasa con esas personas que han sufrido sucesos atroces? Nosotras tenemos unas prácticas tan simples, pero al mismo tiempo tan profundas, que en la medida que el resto de la sociedad las va conociendo, pues eso nos va haciendo a nosotras más fuertes. Nosotros tenemos un proceso, por ejemplo, allá en mi territorio. En Nariño. Y sí, y lo trasladamos aquí a Bogotá, a la ruralidad. Nuestras madres cuando sus hijas se iban, entonces en su azotea, en una tonga, es similar a la minga, pero le llamamos tonga, a ese trabajo organizado, a esas tareas que podíamos hacer a diferente ritmo, pero que teníamos que llegar a una meta. Esas son nuestras tongas, y hay tongas para los diferentes oficios o para ejercer todas las formas de nuestros saberes. Entonces, nuestras mayoras, ¿qué hacían? Sembraban una planta con el nombre de esa hija que se iba. Sí, se iban a Venezuela o a otros países, nuestras hermanas mayores, dizque pues a buscar otras formas de vida y cómo ayudar a sus madres. Y esa planta representaba para nuestra mayora, nuestra madre, nuestra abuela, nuestra tía, esa hija, esa sobrina que se iba, y entonces ella, con el comportamiento de esa planta, sabía cómo estaba su hija, su sobrina, su tía, porque no habían celulares, la comunicación era complicada, estábamos en la selva, y aquí traímos esa tonga. Las comadres de Afrodés tenemos una tonga ornamental, es la cosa más linda, y parece una bobada, pero nosotros a cada planta le colocamos el nombre de una comadre. Y nos damos, yo personalmente como médica ancestral y como matrona y sabedora, yo sé cómo están las comadres en Tumaco, cómo están mis comadres en el Chocó, cómo están mis comadres en La Guajira.
¿sí? Y miro que hay plantas que aunque le cae la lluvia o a veces la helada, allá porque estamos en la zona bien alta, casi al frente del Sumapaz. En Ciudad Bolívar, sí, ya lindando con el páramo. Exacto. Y esa flor resiste a las inclemencias del clima, a los cambios, cuando hace sol bien fuerte y decimos, mire cómo mis comadres resisten, cómo mis comadres aguantan, cómo mis comadres se conservan de lindas. Y le hacemos un cuidado maravilloso porque además las abonamos con el residuo que sale de nuestras cocinas, es todo muy orgánico. Sí, entonces nosotras tenemos unos saberes simples, pero que para nosotras son profundos. Sí, exactamente, muy profundos, porque definitivamente los matronazgos o esos liderazgos que estabas hablando, esos liderazgos femeninos gestados desde lo colectivo, se caracterizan también por esa fuerza para empoderar a otras personas, para entregar fortaleza, para hacer que las otras personas también brillen. Lideresa Bernardita, ¿qué tipo de iniciativas se están desarrollando en este momento en su comunidad? Con lideresas, por mujeres que sirvan para fortalecer, digamos, a otras maneras de ser y de estar en el mundo y que ayuden no solamente a cuestionar las tradiciones y a las personas, sino que también les den la posibilidad de convertirse en dirigentes para llevar una voz de mando. ¿Qué acciones están haciendo las mujeres en su comunidad al respecto? Mire, tanto acá en contexto de ciudad, tanto en nuestro territorio ancestral, hay unas políticas públicas para pueblos indígenas amazónicos. Y aquí en contexto de ciudad, la política es el 543, si tienen la curiosidad de leerlas. Eso se creó en el 2011, adoptado por la alcaldía. Y en ese marco de políticas públicas para la garantía de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en contexto de ciudad, se está trabajando en los liderazgos, como mencionaba hace rato, desde las acciones afirmativas, tanto en educación propia y en medicina, que es como el fuerte de nosotros, ¿ya? No tenemos nosotros un espacio aquí, como decía la compañera Yalile, para sembrar. Pues nosotros tenemos la casa ahí en la 9ª con 9ª en el centro, por comodato. Entonces ahí cada pueblo tiene su espacio. En la Casa del Pensamiento. Sí, y ahí hacemos pues nuestros mambeaderos, ¿no? Los mambeaderos pues son espacios de conversatorio como este. Ya cualquier tema que le incumbe a la comunidad se reúne, y también pues para enseñar canciones, para hablar un poco la historia a los jóvenes y a los niños. Entonces, ahorita estamos reformulando nuestras políticas públicas, porque ya pasaron los 10 años y la primera política ya caducó. Entonces, en eso también estamos haciendo la tarea de que esto se debe aterrizar. Por eso es que yo les digo, o sea, tenemos que aterrizar en un espacio para nuestros niños, nuestros jóvenes, dejar como ese legado, ese trabajo, nosotros pues que ya somos adultos, ya somos ancianos, ya somos abuelas, dejar ese espacio consolidado en este marco de políticas públicas y las acciones afirmativas en educación, en salud, porque eso nos identifica a nosotros, nuestras medicinas, que lo podemos cargar en cualquier parte, compartir. Hay muchos hermanos, más que todo antropólogos, que ya pues comparte mucho lo que es el mambe y el ambil, y también imparte mucho pues el yajecito, ¿no? Como para la sanación, ¿no? Entonces a veces se ve simple, ¿no? Pero dentro de esa simplicidad pues está la parte de la espiritualidad, pues donde lo hacemos nuestros rezos, ¿no? Nuestros rezos, nuestros ícaros, que ya eso viene desde la ancestralidad, ¿ya? Hay ambiles que ya viene ya con su esencia de sanar, pero otros hay que ponerle el recito para sanar, que nosotros llamamos para endulzar nuestro corazón, ¿ya? Porque es que a veces uno ve en la calle, la gente le regaña a uno, lo insulta, lo empuja
en transporte público, uno dice, ve, esta persona de verdad está enferma espiritualmente, ¿ya? Pero simplemente uno lo lleva, entonces pues uno en su alrededor, pues tenemos que construir con un enfoque diferencial esta manera de hacer, de ejercer nuestra medicina, de ejercer el cuidado, de ejercer el liderazgo, ¿ya? Como de estas poblaciones que son nuestras, que nosotros tenemos todo ese conocimiento y que la mayoría de la sociedad lo desconoce. Por eso es que a veces hay mucha discriminación, porque he escuchado eso. Pues afortunadamente yo no me he hecho discriminar. Cuando ingresé a la universidad trataron de discriminarme. No hablaba muy bien el español, ahorita ya considero que estoy tratando de hablar mejor. Entonces un día me paré en la mesa y dije, no señora, usted me debe respetar porque yo soy diferente a usted. Tenemos los mismos derechos, pero soy diferente. Soy indígena y vengo del Amazonas, ¿ya? Entonces piensa un momentico en mí. Si tú irías a la selva, ¿tú cómo te sentirías? Y yo estoy en la ciudad, ¿cómo me siento? Pues si tú vas a la selva, ya en mi comunidad serás acogido. Entonces aquí, acójanos a nosotros, todos los indígenas, afros, palenqueros, raizales que estamos acá. Porque de verdad nos han discriminado, ¿ya? Y eso también vulnera muchas veces, como el sentir de las personas. Pero hay otras personas que tenemos el autoestima tan alto y pues uno se sacude, ¿no? Pero hay personas que no lo tienen y ellos se sienten muy marginados, porque ha sucedido en mi comunidad y he visto casos también. Entonces quiero hablar como de esa generalidad para que la mayor sociedad también, pues como en el marco del respeto y también en el marco de nuestra Constitución. Porque mucha gente, hasta ahora, que ya han pasado como 31 años, vamos para 32, la Constitución del 91, mucha gente no lo conoce. Mucha gente no lo conoce. De que nosotros somos indígenas y que somos ya reconocidos, tanto los hermanos afro, raizales y nosotros, ya somos reconocidos y hacemos parte de la sociedad colombiana, pero somos minoritarios. Pero en esa minoría están los grandes conocimientos como grandes herederos también que hemos sido de estos territorios. Pues con esa fortaleza, sabedora Bernardina, y con la fortaleza también que tiene Yalila desde la Fundación Pueblo Piel Brillante, vamos a ir a un segundo corte y ya regresamos. Bueno, volvimos a la pata que le falta a la mesa y vale la pena mencionar que ese modelo de organización social y espiritual que describen muy bien personas como Ángela Mena y Jason Meneses en su artículo académico titulado La filosofía del vivir sabroso y de la posibilidad de vivir con garantía de derechos, es importante porque resalta, claro, el cuidado del medio ambiente, pero también el cuidado de sí. A las mujeres se nos premia por cuidar a los otros y a las otras, por la crianza de los hijos y las hijas, por la visión general, el sentido comunitario, por ser madres, por ser esposas, por ser abuelas, por ser productivas, trabajar, llevar el sustento, pero los espacios personales también son importantes. Yalile, tú lideras una organización que se llama Pueblo Piel Brillante y creo que eso tiene que ver con la posibilidad de cuidarse entre sí, con otras mujeres. Cuéntanos un poco de eso, cómo se desarrolla esta noción de comadrazgo en el marco de los liderazgos femeninos. Nosotros hacemos comadreo. Y en el danza y comadreo. Sí, en el territorio en los ríos hacíamos comadreo. En el río se sabía todo lo que pasaba en la comunidad. Entonces, una comadre no es cualquier persona, es una mujer de confianza con la que usted puede dejar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, sin ningún temor. Esa es la comadre. Entonces, con la comadre se planea,
con la comadre se va al río a lavar, con la comadre se va a buscar comida, con la comadre se canta, porque no podemos hablar del Pacífico sin música y no podemos hablar de música sin las mujeres negras. Nosotros le cantamos al río, a todo, y nuestros cantos denuncian, nuestros cantos acompañan, nuestros cantos despiden, nuestros cantos dan la bienvenida al nacimiento. ¿Sí? Y lo hacen también nuestras parteras milenarias. Y nosotros, yo no puedo irme de aquí sin cantar. Pero por favor, sería una mala cosa. Estamos de acuerdo, adelante. Y ustedes también me van a acompañar, repitan conmigo. La marimba estaba enferma. La marimba estaba enferma Y el bombo la vino a ver. y el bombo la vino a ver. El cununo a medianoche. El cununo a medianoche Y el guasa al amanecer. y el guasa al amanecer. Eso, tenemos que volvernos cantaoras. Vamos a iniciar así, Pina, ahora en adelante. Porque nosotras también, nuestra música, nuestros cantos, las cantaoras son mujeres también que sanan. Nuestros cantos sanan, nuestros cantos liberan. Por eso somos cantaoras, no cantantes. Entonces cantamos en el chigualo, cantamos en el nacimiento, cantamos en el velorio, cantamos en el arrullo, cantamos en la despedida. Le cantamos a los peces cuando lanzamos la atarraya. Entonces nuestra vida es un canto, y un canto que cuida, un canto que restaura, un canto que sana, un canto que libera, y un canto que nunca permite que de nuestro ser, como mujeres negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, matronas, mayoras, nunca se nos vaya la alegría. En ninguna circunstancia de la vida nuestros pueblos y comunidades pierden la alegría. Por eso hablamos del espíritu del tambor, porque siempre el gozo y el gozo de Dios, de la vida en nosotros, nunca se va. Y la sabedora también, Bernardina, tuvo una voz cantante, también a su manera también tuvo una voz cantante cuando fue gobernadora con esa del pueblo Huitoto. ¿Cómo fue su voz? ¿Qué tanto cantó con esa voz? Sí, pues nosotros cantamos desde pequeños, pero ya cuando nuestras madres nos dicen, usted ya puede cantar. Ya hay esa autorización de cantar. Voy a cantar, se llama Faré Carúa, una estrofita. Eso quiere decir el canto de la yuca dulce, que nos representa a nosotros las mujeres amazónicas. Dice así. Kaujukurabi, uamei dango kue komuju. Uamei dango kue komuju. Taktango rungo, pare karungo. Uamei dango kue komuju. Ay, qué maravilla. 3 noches y 3 días bailamos. 3 noches y 3 días bailando, Ajá, celebrando. Bailando, celebrando, sanando, aquí como dice Seguiremos ese la ejemplo. hermana Yalile, sí, o sea, siempre hay esa alegría de sanación, porque Exacto, y la canto es muerte. sanación, baile es sanación, y eso es contagioso. Exacto, de esa sanación también queremos estar todos contagiados también con los espíritus de todos los seres y de toda la cosmogonía que se ha hablado en este programa. Decirles que muchas gracias a ustedes, Yalile y la sabedora Bernardita, por acompañarnos acá en La Pata que le falta a la mesa. Y recordarles a todos que consulten nuestros contenidos en nuestras plataformas y puntualmente en el podcast de Capital Sonoro, así como también en todas nuestras redes sociales de @Canal Capital. Muchas gracias y los esperamos en un próximo capítulo de La Pata que le falta a la mesa.